noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a dar una panorámica del escenario político en América Latina que parece estar ahora en un ciclo que favorece la preferencia de los gobiernos de centro-derecha después de una oleada de gobiernos socialistas que pudieron realizar logros sociales en parte gracias a los altos precios de los commodities, o sea, de sus materias primas, entre ellas el petróleo, cobre, gas, maíz, soya, etcétera. Sabemos que durante la década de 2001-2010 los commodities representaron más del 60% del valor de las exportaciones en la región. Incluso en algunos casos llegaron a ser hasta el 90%. Y con esto América Latina disfrutó de un alto crecimiento económico. Como muestra vemos la incorporación de Brasil, por ejemplo, en el grupo de los BRICS, la clasificación de Colombia y Perú como estrellas emergentes a nivel mundial y el progreso de Ecuador como milagroso. También podemos incluir a la República Dominicana en este grupo, puesto que ha tenido, vamos a decir, un crecimiento sostenido. Es indudable que la región en conjunto experimentó un periodo de mucho progreso que permitió que América Latina redujera la brecha con los países desarrollados, logrando ascensión social, reducción de la pobreza. Pero es una pena, señores, que en estos últimos años la estabilidad política se ha visto afectada por grandes escándalos de corrupción y disturbios sociales. Por un lado, el caso de Brasil, en el que todos los bandos, el de la presidenta apartada del poder, de Dilma Rousseff, y el del vicepresidente Michel Temer, hoy presidente interino, están involucrados en demandas de corrupción y malversación de fondos. Venezuela cayéndose a pedazos, Argentina que recibe a Macri con muchas expectativas, pero las medidas económicas para la recuperación que ha tomado no terminan de ser aceptadas por el pueblo, que se alza en huelgas diciendo que él solo toma en cuenta a los empresarios y no al pueblo. En Perú, el de centro derecha, Pedro Pablo Kuczynski, gana por muy poco margen a Keiko Fujimori en segunda vuelta, donde como un rechazo al fujimorismo, hasta los partidos de izquierda se unieron para llamar a votar por PPQ, como se le conoce a Kuczynski. En Chile, ejemplo democrático de Latinoamérica, vemos que la Bachelet tiene una baja popularidad después de su reelección y el cobre sigue bajando de precio. Evo Morales en Bolivia no se puede reelegir porque el referendo rechazó la repostulación. Colombia, por su lado, exhibe mejoría con las conversaciones de paz y relativa calma. Bueno, pero en fin, veamos cuál es la situación de la región y cómo influye en nuestro país. Para analizar estos temas hemos invitado hoy a los analistas Roberto Álvarez y Wilfredo Alemani. Buenas noches, Wilfredo. Buenas noches, Buenas Roberto. noches, Mónica, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerlos aquí porque la verdad es que ustedes como que siempre hacen estos análisis en frío y con todas estas variables que tenemos en este momento, como decía en la introducción, después de una época de oro donde Latinoamérica exhibió índices de crecimiento mucho mayores que otras partes del mundo, claro, también no mencioné a China, que también el descenso en el crecimiento de China influye pues incluso en estos precios de las materias primas, pero aparte de China, América Latina exhibió un crecimiento mayor que la mayoría de las partes del mundo. Sin embargo, en este momento vemos un crecimiento mínimo y todos estos escándalos de corrupción que no sabemos si existieron desde siempre, pero se han destapado quizás por este mismo constreñimiento económico. Entonces yo quisiera comenzar contigo, Roberto, que tú nos expliques un poco esto de los ciclos de centros derecha, centro izquierda, y hablo de centros porque ya pasaron las épocas donde era solo la izquierda o solo de la derecha. El mundo está consciente de que el centro tiene que mantenerse, aunque se tire para uno de los dos lados. Vemos también esto en Estados Unidos, ahora en las primarias, como también tenemos esto mismo del centro derecho y centro izquierda con Trump y Hillary. Y generalmente depende del momento histórico y del consenso de la región lo que se va a imponer. Argentina, Venezuela, Brasil, ¿qué nos puedes decir de, vamos a decir, la dirección que está tomando América Latina en este momento? Sí, Mónica, mira, para ponerlo en contexto un poco, tú mencionaste varios países y fíjate que solo mencionaste uno de nuestra región, que fue República Dominicana. El resto de los países que mencionaste, todos
sin excepción, son de América del Sur. Sí. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque realmente hay dos realidades diferentes en Latinoamérica. Uno tiene que ver con aquellos países como el nuestro, Centroamérica, México, que tienen una vinculación con Estados Unidos, tanto en tratados de libre comercio, no productores de materias primas, dependientes de remesas, de turismo, etc. Es una condición diferente de los países de América del Sur, quienes son primordialmente productores, han sido de materias primas. Distinta, sí. Entonces, ahí viene la diferencia de, en este momento, en los últimos años, ha habido una desaceleración de los precios de las materias primas, petróleo, soja, trigo, etcétera, que producen cobre, que producen los países de América del Sur. Entonces, esto es el contexto en el cual se está dando estos cambios políticos en este mundo. ¿Por qué? Pues, obviamente, cada país tiene sus diferencias y que han llevado a las transiciones por las cuales ocurren. Es decir, la de Brasil es muy diferente de la de Argentina, por ejemplo. Pero más si es un movimiento hacia la derecha, yo creo que es un movimiento más de una disciplina fiscal y monetaria, lo que está ocurriendo ante las dificultades que han creado en las cuentas nacionales, los déficits, menor recaudaciones fiscales, porque al reducirse las ventas, las exportaciones, pues obviamente también se ha reducido el tamaño de la economía. Y eso es en parte lo que, de una manera general, lo que está ocurriendo. Y como te digo, como contexto, para entonces entrar a hablar de, porque de nuevo Venezuela es muy diferente también de lo de Brasil o de Perú. Ok, y antes de entrar a lo particular, entonces yo pregunto, estas conquistas sociales que pudieron, que se dieron por los dos factores, por la bonanza económica por la que pasaron los países de Latinoamérica y algunos como nosotros por eficientación de servicios y otro tipo de cosas, ¿cómo se mantendrán en estos países bajo un panorama distinto al que se dio en esta última década? ¿Se mantendrán o tendremos que sacrificarla? Bueno, yo pienso que hay que tomar en cuenta que hay un factor trascendental que se está produciendo en los últimos años, que es el tema del cambio tecnológico. Por ejemplo, Estados Unidos y China, para mencionar esos dos casos, asumieron oficialmente que la energía del futuro en la que había que invertir los recursos era la energía atómica, porque al mismo tiempo se resolvió lo que significaban los desechos de lo que era el uso de las materias primas tradicionales. El tema de la contaminación y del esfuerzo que se ha estado haciendo en los últimos años por resolver esto y cumplir con los acuerdos que se hicieron para descongestionar el sistema global y que se aplicaran medidas reales, porque no se iba en la dirección que se necesitaba para lo que significaba el medio ambiente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Cuando resuelven ese tema, que lo resolvieron, donde hoy tú puedes tener energía atómica progresiva sin preocuparte ya por los desechos, porque, por ejemplo, están fabricando como si fueran unos tanques que no tienen que darle mantenimiento, simplemente son para siempre. Ese es el término que utiliza la comunidad científica. Y ese hecho, obviamente, que le va quitando como tendencia el papel primigenio que ocuparon los fósiles, los commodities. Entonces ya eso en perspectiva, las inversiones que comienzan a hacer, y eso se expresa también en las bolsas, cuando tú te estás invirtiendo donde tú inviertes, por ese lado. Y hay que ver lo que significa hoy una empresa como, por ejemplo, Microsoft, Google, que hacen transacciones de múltiples, de muchos miles de millones. Ahora mismo se acaba de dar, en LinkedIn fue adquirido por Microsoft en 24.000 millones. Wow. Es decir, cuando tú ves la concentración y por dónde se está manejando el gran capital, cómo es que se están comportando las bolsas y dónde están los inversionistas, eso está sacando dinero. Y vemos la crisis que tuvo con los precios del petróleo, que comenzaron a bajar, ahora se están recomponiendo un poco, pero eso no tiene seguridad de que tenga mucha continuidad. Ahí hay un elemento fundamental,
yo no asocio directamente los cambios que se están produciendo en América Latina con ese factor como elemento de presión. Donde eso se está produciendo es en las grandes potencias. Cuando China y Estados Unidos, que juntos tienen más del 30% del Producto Interno Bruto global, obviamente que eso tiene que reflejarse de alguna manera en todo el resto del mundo, pero principalmente en esas economías. Yo lo veo así. Ya los cambios políticos, que no necesariamente están sincronizados, aunque en un momento parezca que fuera como que hay un centro que está diseñando políticas para ser asumidas así. En el caso de Argentina coincidió el hecho de que Macri, que hace mucho tiempo que había dado demostraciones de eficiencia en el manejo, como por ejemplo en Buenos Aires, la gran capital, que él la manejó con éxito, y que había estado ya en el balotaje del poder, bueno, se presentó una coyuntura en la cual la crisis que se produce en Argentina, la corrupción de los Kirchner y todo lo que ahora se comienza a destapar, obviamente a él le favoreció. Y si nos vamos a Ecuador, nosotros encontramos que no hay que asociar izquierda y derecha para ser eficiente, porque nosotros vemos, por ejemplo, cómo Correa ha manejado la economía, le ha ido bien, a pesar de sus críticas a veces antiimperialistas que parecen como fuera de contexto histórico. Sin embargo, él ha mantenido ese discurso de crítica a Estados Unidos, pero ha manejado la economía bien. Ahora se perjudica por el tema del petróleo, de la caída de los precios. O sea que tendríamos que buscar en cada caso, porque ya no hay estrategias de anticomunismo y comunismo, cuando la CIA tenía un papel protagónico en la represión de los movimientos libertarios de América Latina, bueno, ahí habían políticas globales para enfrentar la amenaza comunista, pero ahora no hay una justificación de ese tipo. Entonces hay que ubicar en cada caso, porque Estados Unidos no le teme que puedan surgir grupos radicales que no sean los que hoy hay que atender, que es el caso de los musulmanes. Ya en América Latina no hay peligro de que ningún gobierno caiga como consecuencia de subversión de tipo política. Entonces yo creo que esos elementos en cada caso hay que analizarlo para poder sacar conclusiones puntuales. Bueno, vámonos a la pausa y volvemos con el análisis puntual en algunos de estos países. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta
2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. De cocina regular a cocina industrial, el negocio nunca se enfría. Amplía tu negocio con el Banco BH de León solicitando un préstamo comercial y paga lo mismo hasta el 2022. Aprovecha nuestra oferta de financiamiento con tasa fija hasta 7 años. Más información en bhdeleon.com.do. Banco BH de León. Cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Mira una película en el mirador. Escucha música en la biblioteca. Arma un karaoke en tu casa o sigue conectado en el camino. Descubre todo lo que puedes hacer con Multiplay de Win. Internet móvil 4G LTE, televisión digital y teléfono desde 1,100 pesos mensuales. Porque la diversión es para todos. Win Telecom. Sé libre con el viento. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, Roberto, yo me pregunto, ¿es posible que cambien un poco las asociaciones entre los países con los cambios de presidente? Por ejemplo, Macri, quien, como dije, ha venido con muchas expectativas, sin embargo, ha tenido fuertes huelgas y levantamientos de los sectores obreros, principalmente de los sectores sindicales, que ha dicho que él está tomando medidas que solamente pues apoyan a los ricos, dicen ellos. Macri recibe Argentina casi en una quiebra, tiene que dejar flotar la moneda, se han subido las tarifas, se ha devaluado el peso y con esto los salarios. Ahora Brasil con Temer a la cabeza, no sabemos si se quedará, si Dilma Rousseff, que también quisiera que explicaran un poco eso, por qué está ella presa y esto ha pasado antes. Ella no está presa. Digo, no está presa, perdón, está retirada a 180 días del poder. Claro. Gracias, Wilfredo, para nada está presa. Si podrá incluso volver al poder. De hecho, Color de Melo no fue el primer impeachment que se hace, claro. También Color de Melo fue separado del poder, pero fue juzgado y después declarado inocente. Sin embargo, hoy en día es uno de los senadores que está siendo parte de la Cámara de Representantes, que también está evaluando el proceso de Dilma Rousseff. Entonces, Roberto, te pregunto, además de las situaciones particulares, por ejemplo, de Brasil, Argentina y Venezuela, que son los tres grandes focos que más nos llaman la atención en este momento, ¿cambiarán con este nuevo ciclo las relaciones entre estos países? Mira, si van a cambiar las relaciones dentro de la región, yo creo que va a ser inevitable, pero ¿en qué dirección? Eso es lo difícil todavía de predecir. Las situaciones en los tres países, como dijimos, son muy diferentes, las políticas internas, lo que está ocurriendo. En Venezuela tenemos la caída estrepitosa de los precios del petróleo y cómo eso ha afectado a la economía, dado la forma en que el gobierno, primero de Chávez y después de Maduro, ha estado enfocando el desarrollo económico, que no ha creado los incentivos necesarios para que otras empresas, el capital inversiones extranjeras puedan fluir hacia Venezuela. O sea, ha dependido casi exclusivamente en el petróleo, en su riqueza nacional. Ante la caída de los precios del petróleo, se ha creado una situación en la cual el dinero, las divisas que están entrando, se utilizan básicamente para las cuestiones básicas. Entonces no hay inversiones de capital, no hay inversiones en bienes intermedios, y eso ha creado esta situación tan difícil por la cual atraviesa el pueblo venezolano en este momento.
Eso fue en parte lo que llevó a que la oposición ganara de una manera clara en el año pasado. La mayoría calificada en el Congreso, aunque después el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le retiró unos 3 diputados de la Asamblea Nacional, que le quitó exactamente los 2/3. Pero bueno. Y sigue gobernando por decreto, además. Entonces hay ahora mismo un enfrentamiento de 2 poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y obviamente Maduro el año pasado, ante este triunfo de la oposición, pues cambió a los jueces del Tribunal Supremo, de forma tal de tener a jueces afines al Poder Ejecutivo, y entonces ahora ha habido una serie de decisiones que van en contra de las medidas que ha tomado la Asamblea Nacional, y lo cual ha llevado en parte a la convocatoria de este revocatorio, que ha estado pasando por dificultades. La oposición alega, y yo creo que con razón, que el Tribunal Electoral, perdón, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha estado obstaculizando el desarrollo de este proceso revocatorio, que para que pueda llevarse a unas nuevas elecciones tiene que celebrarse antes del 10 de enero. Eso es bien importante.